Muchos hermanos que me siguen en Punto de Vista me han pedido una explicación sobre un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que explica el acceso de lo que llaman personas transexuales y homoafectivas, o sea, lo que conocemos como personas con atracción a personas del mismo sexo u homosexuales, que fue publicada el 3 de noviembre de 2023 en la página oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lamentablemente, un documento tan importante como este no ha sido publicado al español. Si ustedes van a la página oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la página oficial del Vaticano, vatican.va, van a ver que por ahora está el documento solamente en italiano y en portugués. Eso me parece extraño, ¿no? Porque, en portugués tiene que estar, pensándolo bien, porque los dubium, o sea, las dudas, fueron presentadas por un obispo brasileño, Monseñor José Negri, que es obispo de Santo Amaro. Santo Amaro es una de las diócesis que forman parte del Gran Sao Paulo metropolitano, o sea, es básicamente parte de Sao Paulo, de la mega ciudad de Sao Paulo, y es acerca de la participación en el sacramento del bautismo y del matrimonio de las personas transexuales y homoafectivas, ¿no? El documento básicamente pregunta lo siguiente, ¿no? Y estas son las preguntas. Primero, ¿un transexual puede ser bautizado? La respuesta es un transexual que incluso se ha sometido a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de reatribución del sexo, puede recibir el bautismo. Esa es la respuesta. Después voy a explicar el razonamiento porque cada una de estas respuestas viene con una aclaración. La segunda pregunta es, ¿un transexual puede ser padrino o madrina de bautismo? Y la respuesta es, según determinadas condiciones, se puede admitir a la tarea de padrino o madrina un transexual adulto que incluso se puede haber sometido a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de atribución de sexo. Es decir, en determinadas condiciones sí puede serlo. 3. ¿Un transexual puede ser testigo de un matrimonio? La respuesta es, no hay nada en la vigente legislación canónica universal que prohíba a una persona transexual de ser testigo de un matrimonio. Número 4. 2 personas homoafectivas, o sea, homosexuales, pueden figurar como padres de un niño que debe ser bautizado y que fue adoptado u obtenido con otros métodos como un vientre de alquiler. Y lo que se responde es, para que el niño pueda ser bautizado, debe existir la fundada esperanza de que será educado en la religión católica. Número 5. Una persona homosexual o que convive, digamos, de manera que es conviviente, puede ser padrino de un bautizado. Según la norma del canon 874, puede ser padrino o madrina quien posea la actitud y una conducta de vida conforme a la fe y al encargo que asume. Y número 6, es una persona homoafectiva que convive, puede ser testigo de un matrimonio. La respuesta es, no hay nada vigente en la legislación canónica universal que prohíba a una persona homoafectiva o que convive de ser testigo de un matrimonio. Entonces, vamos a explicar primero cuál es la lógica de estas respuestas. Primero, en las respuestas no hay nada que no se aplique, digamos, actualmente en la legislación vigente. O sea, esto no cambia nada, por si acaso, por más que involucre personas transexuales, personas homosexuales, que pueden ser abiertamente homosexuales, no impide en nada, no cambia en nada la doctrina existente, ¿no? Y antes de que se escandalicen, sigan el razonamiento lógico para que entiendan cómo existen problemas en estas respuestas, pero los problemas
no están propiamente en el campo doctrinal, ¿no? Entonces, aclaremos primero lo más sencillo, que son los casos de los testigos de matrimonio, ¿no? Que son si es que una persona homosexual o una persona conviviente o una persona transexual que incluso ha recibido el tratamiento hormonal y quirúrgico, es decir, que ya es no solamente una persona que se declara transexual, que puede vestirse como transexual, lo que conocemos como un travesti, sino que ya su apariencia externa es completa de la del otro sexo porque ha recibido tratamiento hormonal y además quirúrgico. Para testigos del matrimonio, hermano, entendamos que el umbral, digamos, es bien bajo. Se necesita de un testigo que simplemente diga estas dos personas sí se están casando. Ese es todo lo que se necesita del testigo para el matrimonio, porque recordemos que en el matrimonio los ministros del matrimonio católico son los contrayentes, esposo y esposa, novio y novia, futuro esposo y esposa. Y el sacerdote es el testigo calificado a nombre de la iglesia para que efectivamente sea un sacramento, esta institución natural, y simplemente tiene que haber seres humanos que digan esto es verdad, ¿no? Esta persona y esta otra persona están contrayendo matrimonio. Y en consecuencia firmen, y si alguna vez hay una duda donde, por ejemplo, uno de las personas que han contraído matrimonio quieren ejecutar bigamia, o sea, juntarse con otra mujer o con otro hombre diciendo que no están casados, a esos testigos simplemente se les va a preguntar, oye, tú has firmado acá, tú fuiste testigo de que esta persona era uno de los contrayentes, y es para que esa persona diga sí, y está ahí, digamos, firmado. Entonces, ahí es verdad, no hay nada que impida que esta persona pueda ser testigo de matrimonio, que estas personas puedan ser testigos de matrimonio. Sobre la pregunta de si un transexual puede ser bautizado, él dice, pues, la respuesta es positiva, ¿no? Y dice, puede recibir el bautismo con las mismas condiciones de los otros fieles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la respuesta del Vaticano? Dice, si no existen situaciones en las cuales el riesgo de generar escándalo público o desorientación de los fieles. Entonces, eso es verdad, pero básicamente reduce significativamente el número de personas transexuales que pueden ser bautizadas. Es decir, si hay un famoso transexual o famosa transexual que decide formar parte de la Iglesia Católica, esa persona tiene que renunciar a su transexualidad de manera explícita y decir me estoy convirtiendo al catolicismo, o no necesita hacer el acto público si nadie sabe que esa persona es transexual. Y yo he comentado muchas veces antes que yo he conocido a más de una persona transexual que se ha acercado a mí al final de una de mis conferencias, por ejemplo, de apologética o de enseñanza católica entre los hispanos de Estados Unidos, y se me acercaba una persona que yo creía que era del sexo opuesto, y no lo era. Lo primero que me decía es, don Alejandro, lo primero que le quiero decir es que yo no soy lo que parezco, soy un varón o soy una mujer. La mujer me lo decía con sombra de barba, entradas en el cabello, porque, digamos, el tratamiento tanto hormonal como el quirúrgico hace que las personas parezcan realmente lo contrario y que nadie pueda decirlo. Yo no pude decirlo. De hecho, con el caso del varón que se había tratado para parecer mujer, se acercaba a mí porque quería, digamos, confidencialidad, y obviamente por la apariencia de esta persona, que por si acaso estaba vestida muy discretamente,
la apariencia era completamente femenina, en la voz, en la forma física, etc. Y por esa misma razón, siendo yo consagrado, se creó una situación un poco incómoda porque esta persona se acercaba de una forma que yo consideraba que era demasiado cerca. Yo di algunos pasos para atrás y esta persona volvió a dar otros pasos para adelante. Y lo que esta persona quería en realidad era simplemente absoluta confidencialidad, porque estábamos, digamos, hablando de manera personal, pero en un auditorio donde había otra gente que estaba esperando para hablar conmigo. Y esta persona me hizo esta consulta. Entonces me dijo, yo no soy lo que... Y también me ha pasado con otras dos personas del sexo opuesto, o sea, mujeres que se habían convertido, entre comillas, en hombres. Estas personas habían tenido una conversión radical y por una serie de situaciones que no voy a mencionar ahora porque cada una de ellas era una situación particular, no podían tener el proceso de transición inversa por razones completamente comprensibles. Entonces, pero estas personas, todas ellas, se habían mudado a otras partes donde nadie sabía que estas personas eran transexuales y vivían en absoluta castidad. No se vendían como personas, yo soy una mujer que quiere comenzar a salir con hombres, yo soy un hombre que quiere comenzar a salir con mujeres o con personas del mismo sexo, ni nada por el estilo. Vivían una vida de soltería y de total castidad. Si es que estas personas efectivamente no van a hacer escándalo público y no van a crear confusión entre los fieles, y supongamos que estas personas adultas no están bautizadas, esas personas se pueden bautizar. Lo mismo sucede con que estas personas puedan ser padrino o madrina de bautismo. Entonces dice, según determinadas condiciones, se puede admitir a la tarea de padrino o madrina un transexual adulto que incluso se ha sometido al tratamiento hormonal y a la intervención quirúrgica de reatribución de sexo. Estoy traduciendo directamente del italiano, y dice, sin embargo, aclara el documento, dado que esto no constituye un derecho, o sea, esta tarea no constituye un derecho, nadie tiene derecho a ser padrino o madrina. La prudencia pastoral exige que este papel de padrino o madrina no sea consentido si es que se verifica un peligro de escándalo, de indebidas legitimaciones o de desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. O sea, básicamente estos poquísimos, minúsculos casos que yo he conocido, y supongo que otros sacerdotes también conocen, salvo estos casos donde estas personas están profundamente convertidas, van a ser mejores que cualquier divorciado vuelto a casar, que no puede ser padrino, que el primo hermano que lo están haciendo para el padrino simplemente porque tiene dinero, ¿no? O porque es el capomafia, digamos, como ya he mencionado en la decisión de varios obispos en Italia de eliminar la existencia de los padrinos y de las madrinas, porque toda la gente en algunas partes de Italia, donde la mafia es muy fuerte, iban al capo de la mafia para asegurarse trabajo, para asegurarse dinero para el futuro de ese hijo, ¿no? Y eso es completamente inaceptable. Por más que los obispos dijeron esto no debe ser así, no se debe hacer así, no se debe hacer así, la gente ha insistido. Entonces, acá todo está claro, pero justamente en el caso de la pareja homosexual, donde dice para que el niño sea bautizado se debe estar fundada la esperanza de que será educado en la religión católica. Entonces, ¿cómo se puede tener esta garantía? Si son una pareja homosexual militante, gay, que dice yo estoy convencido de esto, no estoy de acuerdo con esta enseñanza de la iglesia, pero me siento católico y quiero bautizar a mi hijo, si es que ese hijo no va a ser educado en las enseñanzas de la iglesia, ese niño no puede ser bautizado. Y las enseñanzas de la iglesia incluyen lo que enseña el catecismo sobre la homosexualidad. Entonces, uno dice, pero entonces, Alejandro, ¿para qué lo admiten? ¿Por qué? Porque hay situaciones extremas, o mejor dicho, no extremas, no las llamemos extremas porque no son extremas, pero
situaciones extrañas, únicas, como por ejemplo las que me confió un obispo amigo que me dijo, mira, en mi diócesis yo he tenido este caso. He tenido el caso de una pareja homosexual que ya era mayor, que se había convertido a la religión católica, la pareja, los dos, y habían decidido dejar la vida activa homosexual, acompañarse porque ya son mayores y en consecuencia comenzar a vivir como hermanos o como primos, como primo hermanos, el vivir una vida completamente célibe, renunciando completamente a la vida homosexual, y que habían adoptado a un niño, ya lo habían adoptado a un niño que había venido de un país africano y no había recibido el bautismo. Entonces esta pareja fue a hablar con el obispo, pidió audiencia, no fue fácil, fue a hablar con el obispo y el obispo ellos explicaron esta decisión y decirle, vamos a educar a este hijo, queremos educarlo en la fe, donde él también se eduque en que el matrimonio, entre comillas, homosexual no existe, ¿no? Y queremos en consecuencia también que usted apruebe que puedan ingresar a un colegio católico, que también en la mayoría de las diócesis, donde los obispos tienen los pantalones puestos, también esa es una condición, de que el niño va a poder, al niño se le va a poder enseñar la doctrina católica, y que va a llegar un momento en que él va a tener que descubrir que si sus papás, entre comillas, o mamás, entre comillas, son personas que están viviendo en una situación que imita el matrimonio, entonces eso está mal, no está aceptado por la Iglesia. Entonces existen estas excepciones. En consecuencia, desde el punto de vista doctrinal, las respuestas de la Congregación para la Doctrina de la Fe son respuestas impecables, ¿no? Y dicen bastante más que lo que yo he leído. Hablan del Código de Derecho Canónico, hablan de los específicos códigos, de los específicos puntos del código que sustentan estos argumentos, citan a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona sobre la naturaleza del bautismo, y citan también al Papa Francisco en su enseñanza de que tenemos que la Iglesia no puede ser una aduana de los sacramentos, sino que la Iglesia tiene que repartirlos misericordiosamente. La Iglesia puede hacer las dos cosas. O sea, la Iglesia sí es una aduana de los sacramentos, vamos a dejarlo en claro. ¿Y por qué es una aduana de los sacramentos? Claro, el término aduana es un término despectivo, pero la potestad de atar y desatar es una potestad que le ha dado Jesucristo. Lo que ates en la tierra se atará en el cielo, lo que desates en la tierra se desatará en el cielo. ¿Y esto qué cosa significa? Que la Iglesia tiene esa potestad, pero que esa potestad va a ser revisada en el cielo. Entonces, si tú estás concediéndole el acceso a un sacramento a una persona que no está preparada para recibirlo, esa persona lo va a recibir y lo va a recibir plenamente. Pero tú, el sacerdote, el obispo que lo aceptó, tú vas a tener que dar cuenta en el cielo. Y toda la situación de no propiedad de una persona para recibir un sacramento va a recaer sobre ti. Entonces la Iglesia sí ata y desata y juzga cuál es la mejor ocasión para atar y desatar. Entonces, esta decisión es una decisión, como digo, impecable desde el punto de vista doctrinal. No se está cambiando nada de la doctrina. Pero hay dos problemas acá, y es que, número uno, se toman estas decisiones que se aplican a minúsculas minorías, no solo minorías, sino minúsculas minorías, sin explicar el contexto. Ese es el primer problema, porque muchos católicos ni siquiera saben cuáles son las normas para recibir el bautismo, para ser padrino de bautismo, para ser testigo del matrimonio, no las conocen. Entonces, de pronto, la prensa secular y algunos medios y personas católicas que quieren que la Iglesia cambie la doctrina sobre la homosexualidad y sobre la transexualidad, dicen, este es un paso adelante, la Iglesia no ha cambiado nada. Y es más, el obispo, no sé por qué el obispo José Negri, que es obispo de Santo Amaro, hizo estas preguntas a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Porque acá muchos de los críticos del actual pontificado lo que dicen es, este obispo lo que ha hecho es darle un pase nada más, o sea, poner el pase en términos futbolísticos, para que después el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Fernández, patee al arco,
¿no? Entonces, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? Nadie lo sabe, pero da la ocasión para esto, ¿no? Y da la ocasión para un golpe propagandístico donde el padre James Martin, donde entidades que están en contra de la enseñanza de la Iglesia en este tema de la homosexualidad, diga, otra vez el Papa está avanzando en la doctrina. No ha cambiado nada en la doctrina. Pero estos casos que son tan minúsculos se pueden resolver justamente utilizando el criterio de conciencia. En estos casos que yo estoy mencionando, esta pareja que se había contraído matrimonio civil, porque lo permite en el estado donde están en Estados Unidos, que cambiaron de opinión, o las personas de las que yo he hablado, de estas personas transexuales, estas personas todas ya tienen una situación resuelta discretamente con el sacerdote o con el obispo, por las razones que he explicado, porque no hay potencialidad de escándalo, son personas que viven rectamente su fe y en consecuencia califican para esas tareas. Obviamente las mujeres que hicieron una transición para parecerse hombres no pueden ser aceptadas en el seminario porque hay que ser varón genético. No parecer varón, sino ser varón genético, ¿no? Entonces, todas esas situaciones especiales y particulares ya han sido resueltas. Pero cuando el Vaticano suelta un documento como este y no viene una explicación, entonces muchos católicos están pensando, bueno, ahora todos estos travestis que salen en la televisión, que son recontra escandalosos, ¿no? Que atacan a la iglesia, de pronto van a calificar para ser padrinos de bautismo, para ser testigos de matrimonio, Resulta que no es así. No es así, se limita a circunstancias muy estrictas y en algunas circunstancias el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe solamente menciona cuál es el canon al que hay que ir a revisar y en otros se extiende un poco más con las explicaciones. Entonces, no hay nada de qué alarmarse desde el punto de vista de la doctrina, pero sí tenemos que esperar que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe explique mejor y dé mejor contexto si es que efectivamente lo que quiere es proteger, defender y explicar la fe y no crear circunstancias que terminan siendo utilizadas para confundir y para hacer propaganda en contra de la doctrina de la Iglesia. Que tengas un buen día.